¿Me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Elkin Averre, soy el tutor encargado del CIPA de nuestra unidad número 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. En esta sesión vamos a dar una muy corta revisión de la parte teórica, nos vamos a enfocar más hacia la parte práctica. Entonces vamos a dar toda la parte digamos que de la exposición, y al final entonces daremos un buen espacio para que podamos resolver las preguntas. Entonces, nuestros temas de hoy van a ser cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para las proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y razonamiento deductivo e inductivo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la definición muy rápida de lo que significa un cuantificador. Entonces, un cuantificador es algo que me indica cantidad o que me indica número. Entonces, en este caso, la definición dice que la palabra todo o algún se llaman cuantificadores porque precisamente me indican una cantidad de un sujeto, o de unos elementos, de un número de elementos. Especifican cuántos elementos de cada clase del sujeto están incluidos en la clase del predicado. Recordemos que el predicado es digamos que la característica que se debe cumplir en este caso para ese sujeto. El verbo en una proposición categórica correctamente expresada siempre está en una forma del verbo ser o se conoce como cópula, o también el verbo, ¿ok? Entonces, nuestras proposiciones categóricas, nuestros cuantificadores, y dentro, digamos que el uso que tenemos de ellos o cuando los vamos a ver dentro de las proposiciones categóricas, entonces tienen las siguientes formas: todo, ninguno, algún. Vamos a encontrar dentro de esas proposiciones categóricas el sujeto, que es la clase, o el individuo, o el elemento, y la cópula, que es, digamos, lo que ya habíamos dicho, las conjugaciones del verbo ser, que son, eran o cualquier verbo, y nuestro predicado, digamos que es la característica que deben cumplir esos sujetos. Muy bien. Entonces, esos cuantificadores tienen una forma de representarlos, una forma simbólica. Entonces, para esos cuantificadores, vamos a tener que el cuantificador universal se identifica con la letra A hacia arribita o al revés. Por favor, me cierran los micrófonos, muy amables. El cuantificador universal, la A, que está en azul, que es una A volteadita, y en la parte derecha está su simbología de cómo se debe colocar en una expresión, una proposición. En una proposición, perdón, aquí abierto el micrófono. Entonces, en la parte derecha de nuestro cuantificador universal, tenemos para todo X que pertenece al conjunto A, cumple esa característica. Recuerden que la característica en la parte simbólica de nuestros cuantificadores y las proposiciones categóricas se denomina P de X, que es lo que está definido después de los dos puntos. Y se lee de esa forma: para todo X que pertenece a un conjunto A, realmente es de esa forma, se cumple esa característica en específico. Aquí, como estamos general, entonces no vamos a determinar ninguna característica en especial. El cuantificador existencial, que es el otro cuantificador que encontramos, se representa por la E también al revés. ¿Cómo se lee eso? Entonces, se lee: existe al menos un elemento X o un elemento tal X que pertenece al conjunto A y que cumple la característica, o en este caso, nuestra cualidad, que es un PDF.
Y encontramos nuestro tercer cuantificador, que en este caso voy a hacer la salvedad de una vez, no lo utilizamos nosotros en el curso para los ejercicios que tienen que resolver las guías, sin embargo, hace parte de los cuantificadores, se llama el cuantificador existencial único, es la misma E, pero entonces al lado viene un signo de admiración, y significa que existe solamente un elemento o un X que pertenece al conjunto A y que cumple con esa característica P de X. ¿Ok? Ahora vamos a ver unos ejemplitos, vamos a aclarar esto y muy bien. Entonces, aquí tenemos eh, unos ejemplos de las clases de cuantificadores y cómo se representan simbólicamente. Recuerden que esto básicamente hace parte del desarrollo del ejercicio número 1 de la guía de la tarea número 2. Entonces, la primera proposición me indica que es todo número natural es entero. Entonces, fijémonos que, recordemos, hay dos tipos de cuantificadores universales, afirmativo y negativo. En este caso, me está indicando que es afirmativo, no hay ninguna negación, entonces es universal afirmativo. Y entonces encontramos acá su simbología. Recordemos que para todo es la volteadita, entonces para todo X que pertenece a ese conjunto U se cumple la característica. ¿Eso en qué se traduce? En palabras castellanas, por decirlo de esa forma, en nuestro lenguaje ya aplicado a esta proposición en especial. Entonces, quiere decir que todo número natural, X tal que X es entero, y aquí en esta parte encontramos la simbología. Entonces, para todo X que pertenece a U, X es entero. Entonces, fíjense que cuando es universal, es para todo, ¿ok? En este caso es universal afirmativo. Ahora, nuestra segunda proposición, en donde me dice ninguna película es romántica, entonces identificamos que es universal negativa. Hay que tener mucho cuidado acá con las negaciones. Entonces vuelvo a hacer la aclaración. Esta negación de que ninguna, entonces me dicen, profe, pero es que aquí yo no veo el no. Pero es que recordemos que este cuantificador ninguno, ¿sí? El universal negativo viene implícito con esa negación. Quiere decir que esto lo podríamos traducir de la siguiente forma. Toda película no es romántica o no toda película es romántica. Ahora, tiende a confundirse precisamente por el orden de la negación. Entonces, por eso dice ninguna película romántica. ¿Ok? Entonces, por eso es negativo, universal negativo. Y la negación, ojo, mucho cuidado, no la colocamos en el cuantificador, o sea, aquí en el símbolo de la A, sino lo colocamos en el P de X. ¿Ok? Y eso entonces para nuestra segunda proposición, que dice ninguna película es romántica, quedaría ninguna película X tal que X es romántica y fíjense que la negación queda esa acá en el P de X. Aquí inclusive, voy a salirme aquí de la forma de presentación, aquí inclusive yo diría que lo correcto es que vaya de la siguiente forma, ¿sí? Con el símbolo de la negación, que ya sabemos que es la viñetica esta, ¿cierto? La viñetica, la parte de arriba de la ñ, y ya sabemos que la negación, y queda correcta esa forma. Entonces, ya tenemos las dos clases de, o sea, las dos clases de cuantificadores en este caso, que es el cuantificador universal, afirmativo y negativo. Vamos entonces para la otra clase de cuantificador, que son los existenciales o los particulares. Es lo mismo, si ustedes escriben en la guía, ¿es cuantificador particular o cuantificador existencial? Estamos hablando de lo mismo, entonces no hay ningún inconveniente. Entonces, este tipo de cuantificador quiere decir que no todos los elementos de ese conjunto cumplen con una característica. Entonces, ¿cómo es su simbología? Recordemos que la simbología o el símbolo de cuantificador existencial es la E invertida y se lee que hay al menos un X, ¿sí? Que cumple esa característica. No todos, pero hay algunos, al menos uno.
Y eso quiere decir que ya es existencial o particular. En este caso, entonces, ¿cómo nos quedaría para la primera expresión? Dice, algunos estudiantes les gusta la matemática. Existencial afirmativo. Algunos. Ese es el cuantificador. ¿Y cuál es la cualidad que deben cumplir? Que les gusta la matemática. ¿Ok? Entonces, la simbología queda de esta forma. Existe al menos un X que pertenece a ese conjunto universal U, en donde a ese elemento X le gusta la matemática. ¿Por qué? Porque cumple ese PX que es que le gusta la matemática. ¿Ok? Ahora vamos a ver el siguiente caso para la segunda expresión, nuestra segunda proposición. Algunos estudiantes no les gusta la matemática. Entonces, algunos es el cuantificador existencial o particular. ¿Y cuál es la cualidad? No les gusta la matemática. Existencial negativo porque aquí hay una negación. No les gusta. Entonces, ¿cómo quedaría la simbología en ese caso? Es decir, que existe al menos un estudiante que pertenece a ese conjunto universal. Fíjense, es un estudiante, un elemento X, al cual no le gusta la matemática. Y fíjense, aquí está la viñetica, que es la negación. Fíjense que aquí también está negada la cualidad o la P de X. De esa forma es que se hace o se identifican los dos tipos de cuantificadores. Entonces tenemos, vamos a hacer un resumen, cuantificadores universales afirmativos y negativos y cuantificadores existenciales o particulares afirmativos y negativos. Ok, vamos a continuar. Vamos para el último cuantificador, el que decimos que no vamos a utilizar aquí para las guías, pero viene dentro de nuestro conjunto de cuantificadores y hay que mencionarlo, que es el cuantificador existencial único. En el caso del cuantificador existencial único, que se simboliza con la E, con la con el signo de admiración al lado, es cuando solamente hay un elemento, solo hay un elemento que cumple con la característica que me plantea la proposición o la expresión. Entonces vamos a ver cómo es la simbología general. Entonces aquí se escribe, donde dice se escribe, esa es la simbología general. Existe un único elemento X que pertenece al conjunto A que cumple con P de X. ¿Ok? ¿Y cómo se lee? Existe un único elemento A que cumple con la proposición P de X, o sea, con esa característica. Ejemplo, solamente hay un rector en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es el doctor Leal. Entonces, solamente hay un elemento que cumple con la característica que es que sea el rector de la universidad. ¿Cómo se escribe? Existencial, pero entonces con el signo de admiración. Entonces existe un solo único elemento que pertenece a ese conjunto A y que cumple a X, que se lee que es tal, es rector de la universidad de la UNAM, rector de la UNAM. Entonces aquí solamente hay un elemento que cumple con la característica, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces a pasar ya al cómo se utilizan y cómo vamos digamos, a comenzar a ver las aplicaciones de los cuantificadores. Entonces vamos a verlo aplicado aquí a nuestro ejercicio número 2 que ustedes tienen que desarrollar en la guía. En ese ejercicio número 2, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dice, identifique el cuantificador y la cualidad o la cópula. Clasifique la proposición categórica según su clase, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Construya 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma tema, o sea, con, digamos, el mismo contexto de la proposición que nos da en la guía. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se desarrolla ese ejercicio. Le dicen, P, proposición categórica P, algunos estudiantes no viven cerca de la universidad. Vamos a identificar el cuantificador. Recuerden que el cuantificador me da cantidad o me indica número
En este caso está en rojito y es algunos, ¿ok? La cópula, recuerden que es un verbo, ¿sí? O una conjugación del verbo ser. En este caso, el verbo es viven. Pero ojo porque viene con una negación. Entonces, la cópula completa es no viven, ¿ok? Viene completa con la negación. Luego dice, clasifique la proposición categórica si es particular, negativa, universal, negativa. Bueno, en este caso, algunos recuerden que es un cuantificador particular y no viven me indica que es negativa. Entonces la clasificación es particular negativa. Y luego me dice, la guía construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Perdón. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Como ya tenemos la particular negativa, entonces toca otras diferentes a esta. Entonces, vamos a utilizar la particular afirmativa. Algunos estudiantes viven cerca de la universidad. Particular afirmativa. Aquí lo único que hice fue quitarle la negación. Todos los estudiantes viven cerca de la universidad. Universal, afirmativa o positiva, como lo quieran poner. No importa, es lo mismo. Y la tercera, ningún estudiante vive cerca de la universidad. Ninguno. Recuerden que ninguno es universal. Y eso me implica una negación, entonces universal negativa, ¿ok? De esa forma he construido entonces mis 3 proposiciones categóricas alternas bajo el mismo contexto para ese ejercicio. Muy bien. Ahora vamos con las proposiciones categóricas. Vamos a, digamos, voy a hacer digamos aquí, una pausa y me van a contar entonces si hay alguna duda acerca de lo que hemos visto hasta ahora. Si hay alguna duda. Pueden abrir sus micrófonos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, profe, por mi parte, pues todo claro. Bueno, Sandra, muchas gracias. Si no hay más dudas, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a adentrarnos ya en la parte de el desarrollo del ejercicio número 3. ¿Ok? Entonces, en ese ejercicio número 3 nos dan 2 proposiciones categóricas y nos dicen que hay que clasificarlas. Nos dicen que hay que buscar su relación, identificar los elementos de la proposición y relacionarlos mediante el cuadro oposición, ¿cierto? Entonces, aquí nos dan para el ejemplo, un ejemplo general, 2 proposiciones categóricas. Vamos a recordar entonces que es una proposición categórica, aunque ya lo hemos hablado cuando estuvimos definiendo la parte de los cuantificadores hace unos minutos. Entonces, una proposición categórica es una afirmación acerca de una categoría o una clase. Entonces, esas 2 proposiciones categóricas, fíjese que nosotros en este caso las vamos a identificar mediante cuantificadores, mediante sujeto, mediante la cópula y el predicado, y eso tiene una estructura, ¿ok? Entonces, para este ejemplo número 1, nos dan 2 proposiciones categóricas para cada ejemplo. Entonces, para el ejemplo número 1 me dan P y Q, 2 proposiciones categóricas. La primera, P, a todos los artistas les gusta el piano. Q, algunos artistas son bailarines. Entonces, es una afirmación acerca de un elemento que cumple con una característica, en este caso que les gusta el piano, y el sujeto son los artistas, y el cuantificador son todos. Vamos adelantando algo de su estructura. Y para la proposición Q, entonces, recordemos que entonces, para la proposición P, ese cuantificador, todos, es universal. Y en este caso es universal afirmativo. Para Q, algunos artistas son bailarines. Algunos es un cuantificador particular. Artistas es nuestro sujeto. Son es la cópula o la cópula. Y bailarines es nuestro predicado. Y para el ejemplo 2, nos dan otras 2 proposiciones categóricas R y S.
La primera, todas las personas son sinceras. Lo mismo, todas, cuantificador universal. El sujeto son personas, la cópula son, y el predicado sinceras. Y nuestra proposición S, algunas, ese es el cuantificador, particular. Personas, sujeto, no son, esa es la cópula, y sinceras es el predicado. ¿Listo? Entonces, como vamos viendo, tiene cierta estructura y tiene ciertos elementos. En este caso, entonces, esos son los elementos ya desglosaditos para las proposiciones categóricas. Cuantificador, sujeto, verbo o cópula, predicado, y eso me da todo una proposición. Entonces, el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ellos o a un solo elemento en el caso de que sea un cuantificador existencial, que en este caso pues, no pasa. El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que se trata la proposición, o sea, los elementos del conjunto que cumplen una característica. La cópula es el verbo o predicado, perdón, es el verbo que une el sujeto con el predicado y tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y hacer posible el enunciado. Y el predicado es lo que se afirma o se niega del sujeto. Entonces, de acuerdo a eso, ¿por qué me quedan 9 minutos y estoy bloqueado perdón, yo no sé por qué me está diciendo que se me va a cerrar esto. Perdón, un segundito, yo me voy a cambiar acá. Yo estoy logueado acá con la cuenta de universidad porque... ¿Dónde está? Estoy aquí logueado, ¿por qué? No entiendo por qué me dice que me quedan 8 minutos. Ustedes me hacen un favor, en caso de que se me corte, ustedes tienen el grupo de Skype y creo una reunión ahorita y vuelvo y se las comparto porque esto yo no sé por qué me ha pasado ya un par de veces y qué fastidio, realmente es muy, muy molesto. Voy a pasarnos otra vez aquí a la presentación. Bueno, entonces de acuerdo a nuestras proposiciones categóricas vamos a encontrar una clasificación para estas. Se clasifican con 4 letricas. La universal afirmativa, donde todos los elementos del sujeto hacen parte del predicado o cumplen con la cualidad para el predicado, que esta es A, universal afirmativo. Universal negativa, ningún sujeto o ningún elemento cumple con la característica. E, particular afirmativa, alguno de los elementos y cumple con el predicado, es I. Y particular negativa, ninguno, perdón, alguno no cumple con el predicado o no o con la cualidad, entonces es O. Entonces son esas cuatro letricas de nuestra clasificación. Entonces tenemos un ejemplo general. Tenemos la clasificación así con la estructura. Todos los hombres son felices. Y nuestra proposición Q, algunos hombres son felices. Entonces, aquí identificamos cuantificador, sujeto, verbo o cópula y el predicado. Recordemos entonces que esta es digamos que la estructura básica de nuestras proposiciones categóricas. Cuantificador, sujeto, verbo o cópula y predicado. Aquí hay otro ejemplo. Voy a mirar aquí el chat si no lo he visto. Bueno, no estoy en Skype. Si alguno me podría escribir por si acaso al teléfono a Luisa Fernanda. Esperen un segundo. Bueno, toca alguien que le haga el favor. Ahorita yo se la paso. Bueno. Dice que todos los artistas son bailarines y algunos artistas no son bailarines. Entonces está la estructura, proposición, cuantificador, el sujeto, la cópula o la cualidad y el predicado. Entonces para P el cuantificador son todos, el término artistas, la cópula son y el predicado bailarines. Y para Q, aquí se me fue P, es Q, algunos artistas no son, recordemos que aquí va la cualidad o la cópula con la negación, en ese caso, acá nos la indica la proposición Q, y el predicado bailarines. Entonces, ahora nos indica ese ejercicio que lo que hay que hacer es establecer la clasificación. Entonces, esto no hay que aprendérselo, está aquí en el cuadrito.
Entonces, simplemente hay que establecer e identificar los cuantificadores. Entonces, para P es todos el cuantificador, son, entonces es universal afirmativa, entonces es tipo A, ok. Y para Q dice algunos artistas no son, entonces el cuantificador algunos y la cópula no son, ¿cierto? Entonces es particular negativa, o sea, O, fíjense, AO, AO. Y aquí en el cuadrito de oposición que está dentro del material de consulta, entonces ustedes ubican a P y Q, entonces P está aquí en esta parte A y Q no. Y esa linecita que se traza entre estas dos proposiciones, estas dos letricas, me dice que son contradictorias y pues cumple con ciertas características para eso. Y de esa forma se clasifica y se determina la parte del ejercicio número 3. ¿Listo? Aquí está, son contradictorias. ¿Ok? Aquí está, digamos que el cuadrito de oposición completo, con todas las formas y con la, digamos, el significado de qué quiere decir que sean contradictorias, contrarios y subcontrarios. Entonces, pues, como tenemos aquí con muy tiempo reducido, antes de que se nos acabe la sesión, entonces fijémonos que le pueden tomar una captura de pantalla y aquí está digamos, la forma en que se hace la relación de lo que quiere decir esas clasificaciones que encontramos, esas relaciones de las proposiciones en el cuadro de oposición y su significado. Vamos a hacer un ejercicio aquí fácil, rapidito, con eso pasamos al otro que me interesa también, que se enreda un momento, un poquito en eso. Entonces aquí en el ejemplo, P es todos los actores asisten a la academia, y Q, ninguno asiste a la academia, entonces aquí están sus elementos, cuantificador todos asisten, entonces todo eso es P, es A, según el cuadrito es A, y ningún es el cuantificador de la proposición Q, es decir, universal negativa. Recuerden que ningún o ninguno es cuantificador universal negativo, o sea, tipo E. En ese caso, para esa clasificación, la relación que me da en el cuadrito de oposición entre A y E es la que está aquí en el cuadrito, pintadita la línea en verdecito, quiere decir que son contrarias y de esa forma salimos de ese ejercicio. ¿Listo? Muy bien, tipos de razonamiento. ¿Para qué sirven el razonamiento? ¿Qué quiere decir razonamiento? Es un ejercicio de pensar, de analizar, de planificar, de establecer procesos superiores de pensamiento para tomar decisiones de nuestra vida. Eso es razonamiento. Entonces, dentro de ese razonamiento encontramos dos tipos, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Dentro del razonamiento deductivo encontramos que ese tipo de razonamiento tiene una característica especial y es que va de lo particular, de lo general a lo particular. Es decir, que la conclusión es particular y se infiere a partir de unas premisas generales. ¿Ok? Tenemos aquí un ejemplo. Dice, todos los seres humanos en algún momento morirán. Sandra es ser humano, es un ser humano. Sandra en algún momento morirá. Entonces separamos nuestras premisas 1 y 2 y la conclusión. Recuerden que van separadas por nuestros signos de puntuación. Entonces la premisa número 1, todos los seres humanos en algún momento morirán. La premisa número 2, Sandra es un ser humano. Y la conclusión, Sandra en algún momento morirá. Entonces miremos que cuando me indican todos, yo ya veo que parte de algo general y termina en la conclusión de que Sandra en algún momento morirá, que es una particularización de un grupo de elementos que en este caso somos los seres humanos. Entonces por eso es un concepto, es un proceso de razonamiento deductivo porque parte de lo general y va hacia lo particular. ¿Ok? Estas son algunas de las características. Creo que algunas ya lo saben. Si quieren les tomo una capturita de pantalla. Está dentro de los recursos que tienen a disposición en la unidad. Y entonces,
El otro ejemplo que tenemos es los ciclistas deben tener buen físico. Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto Nairo Quintana tiene buen físico. Entonces, lo mismo, identificamos las premisas y la conclusión y vemos que cuando me habla de los ciclistas estamos hablando de general y concluye en que Nairo Quintana y que es una particularización debe tener buen físico. Entonces, en este caso es deductivo. Ya se nos va a acabar el tiempo. No quiero explicar el inductivo de afán, entonces les voy a pedir el favor, se conectan a Skype, al grupo, les voy a enviar un nuevo link para que nos podamos conectar en un momentico, no me demoro nada y podemos continuar. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? ¿Me contestan, por favor? Sí, señor, de acuerdo. Muchas gracias. Qué pena con usted. Bueno, yo creo que ya quedan muy pocos por entrar, entonces vamos a continuar con nuestra sesión. ¿Listo? Les voy a compartir aquí mi pantalla. Listo. Entonces, estábamos acá en la parte de nuestro último ejemplo del razonamiento deductivo. Entonces habíamos quedado que el razonamiento deductivo va de lo general a lo particular, es decir, que en mi premisa 1 debe haber una generalización y en mi conclusión debe haber una particularización. Entonces es una de las características principales de ese tipo de razonamiento. También ustedes encuentran dentro de su material de estudio que parte de hechos verídicos y pues realmente es así. O sea, nosotros sabemos que todos los ciclistas deben tener un buen físico, sobre todo a ese nivel que tiene Nairo Quintana y que compiten ellos. Entonces por eso el proceso era de tipo deductivo. Bueno, este es otro tipo de razonamiento, pero entonces ya es un tipo de razonamiento inductivo. Entonces aquí las cosas cambian, las cosas son al contrario. Entonces aquí vamos de lo particular a lo general. Es decir, vamos a ir al revés del razonamiento deductivo. Entonces, en este caso, vamos a obtener conclusiones de tipo general a partir de premisas que tienen particularizaciones o eventos de índole particular. Este es el tipo de razonamiento que más se utiliza en la metodología científica porque sí se basa en la incertidumbre y entonces y en la experimentación. Entonces, por eso, digamos que este tipo de razonamiento es el que más se utiliza en el proceso de metodología científica. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, he observado que las mariposas monarca tienen alas, que la mariposa cebra tiene alas, que la mariposa reina también tiene alas. Entonces, por lo tanto, todas las mariposas tienen alas. Entonces, fijémonos que empezamos desde particularizaciones, la mariposa monarca, la cebra, especies de mariposas particulares y termino en una conclusión, ¿sí? En donde establezco que todas las mariposas tienen alas. Entonces, en este caso es una generalización y eso me indica que en este caso el tipo de razonamiento es de tipo inductivo, pero ya me salgo aquí por si me necesitan acá. Ah, no, es de otra cosa, perdón. Listo, qué pena con ustedes. Listo. Entonces, fíjense que hicimos lo mismo y en el ejercicio número 4 deben hacer exactamente lo mismo. Identificar las premisas. Recuerden que las premisas están definidas por mis proposiciones simples en las que las premisas van separadas por los signos de puntuación y entonces de esa forma establezco las premisas y mi conclusión para el ejercicio número 4 de la guía.
Muy bien, vamos a ver aquí otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, mm, aquí hay un ejemplo que utilizamos nosotros, o podríamos utilizarlo, o lo vemos nosotros, de este tipo de razonamiento inductivo. Entonces, fíjense que aquí Mafalda, no sé si la conozcan, es la tira cómica de un personaje famoso. Dice, supongamos que constatas que uno y otro miércoles, aparentemente sin excepción, el plato principal del almuerzo es espagueti. Entonces decides que no almorzarás ahí los miércoles porque los miércoles sirven espaguetis y a ti no te gustan los espaguetis. Entonces fíjense que nosotros arrancamos de una general, de una parte de particularidades para generalizar y sacar la conjetura. Y esa es una de las características del tipo de razonamiento inductivo, que hay una incertidumbre o una probabilidad, no hay una certeza. Simplemente nosotros, como decimos en ingeniería, extrapolamos, ¿sí? Para llegar a esa conclusión, pero nadie me la garantiza, ¿listo? Muy bien, aquí hay un ejemplo de razonamiento inductivo bien chévere. Nuestra casa está construida de ladrillo prensado. Mis dos vecinos inmediatos tienen casas de ladrillo prensado. Todas las casas de nuestro conjunto están construidas de ladrillo prensado. Entonces lo mismo, identificamos las premisas 1 y 2 de acuerdo a la puntuación y la conclusión, que es la última parte de ese argumento, de ese enunciado. En este caso, la conclusión, todas las casas de nuestro conjunto están construidas de ladrillo prensado. Y fijémonos en una cosa, ¿cómo iniciamos nosotros entonces a establecer qué tipo de razonamiento es para el ejercicio número 4? Entonces yo simplemente reviso la premisa número 1 y digo, nuestra casa, o sea, es mía, ¿sí? La casa de mi familia. La premisa número 2, mis dos vecinos, o sea, son ellos dos, no más. Y la conclusión es todas, una generalización. Entonces, eso me indica que es de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque inicio con una particularización y termino en una generalización. ¿Okay? ¿Y por qué les decía que en el método científico se utiliza mucho eso? Porque a partir yo de observaciones y de experimentaciones puedo llegar a establecer una ley general. ¿Ok? Si Giovanna, hay asistencia ya cuando terminemos ya la voy a compartir con ustedes y otra cosita, ¿listo? Gracias. Entonces, de esa forma, por eso es que es tan importante este tipo de razonamiento dentro de nuestro método científico y dentro de nuestra, digamos, desarrollo científico de teorías y hipótesis, porque realmente lo que inicialmente uno hace es lanzar unas hipótesis para comprobarlas y al final tener una ley. ¿Por qué la ley? Porque ya la he comprobado científicamente. ¿Ok? Pero entonces arranca a partir de hechos particulares y concluye en una generalización. Hay otro ejemplo de este tipo de razonamiento. Y aquí ya está la premisa. Las premisas ya, digamos que definidas. Entonces, la premisa número 1, todos los leones son felinos y tienen pulmones. Premisa número 2, todos los tigres son felinos y tienen pulmones. Premisa número 3, todos los jaguares son felinos y tienen pulmones. Premisa número 4, la pantera rosa es un felino. La conclusión, la pantera rosa tiene pulmones. Entonces, fijamos que arrancamos de yo digo, uno se podría enredar acá, ¿no? Y decir, bueno, pero es que aquí dice todos, pero dice sí, pero solo los leones. ¿Sí? Y aquí dice todos, pero los tigres. Todos, pero los jaguares. Estamos identificando cosas particulares. Entonces, este ejercicio, este ejemplo precisamente es perfecto para establecer eso. Entonces, fíjense que a pesar de que yo tenga que un cuantificador universal, todos los leones, estoy haciendo una particularización porque los leones solamente hacen parte de una de las muchísimas clases de felinos. ¿Listo? Porque las clases de felinos son, pero muchísimas. Entonces, identificamos en nuestras tres primeras premisas, ¿sí? Una situación particular. En la cuarta también ya es mucho más particular, porque dice la pantera rosa, en este caso este personaje, con el que crecimos nosotros los viejitos. Yo no sé si ustedes la conozcan, creo que no. Y
La conclusión es que la pantera rosa tiene pulmones, o sea, este individuo, o sea, particular. Por eso, este tipo de razonamiento es inductivo. Entonces, ojo que a pesar de los cuantificadores, yo tengo que identificar bien cómo es el contexto. ¿Listo? Por eso es muy importante este ejemplo. Aquí están, digamos que algunas características ya como con unos ejemplitos para que podamos realizar de cada tipo de razonamiento. Entonces, vamos a recordar que el razonamiento es una actividad que consiste en la organización y estructuración de ideas para alcanzar una conclusión, que tenemos dos tipos de razonamiento: el razonamiento deductivo, que parte de situaciones generales o hechos generales para llegar a una conclusión particular. Son por lo general ya hechos válidos o conocidos, como ustedes ya han mencionado muchas veces en los foros. Y tenemos nuestro tipo de razonamiento inductivo, que en este caso es lo contrario al deductivo, empieza en una premisa o en premisas particulares para concluir en una generalización y se determina no por la certeza, sino por una probabilidad o por una incertidumbre, porque nadie me garantiza, digamos, que se cumpla en ese caso. Entonces aquí hay varios ejemplos que vamos a hacer entre todos. Determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo. Los deportistas de élite deben tener buen físico. Katherine Ibargüen es deportista de élite. Por lo tanto, Katherine Ibargüen tiene buen físico. ¿Qué tipo de razonamiento es ese razonamiento? Abran sus micrófonos y me cuentan, por favor. Inductivo. Inductivo. ¿Quién más me dice? ¿Quién más? Tranquilos, ahora sí pueden abrir los micrófonos. Deductivo porque hablan los deportistas en general. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí la premisa número 1 es esta: los deportistas de élite deben tener buen físico. Este es nuestro punto de partida, ¿ok? Y en este caso, cuando hablan de los deportistas, están hablando en general, ¿ok? Cuando ya miramos la parte de la premisa número 2, dice Katherine Ibargüen, es una particularización, y termina en una particularización también que es Katherine Ibargüen. O sea, que ese tipo de razonamiento es ¿ok? Vamos para el otro ejemplo. Sandra compró un celular marca Clony y le duró muchos años. Yo puse Clony porque no le voy a hacer propaganda, no paga hacer. Entonces, marca Clony y le duró muchos años. Esa es la premisa número 1. Elizabeth compró un celular marca Clony y le salió muy bueno. Por lo tanto, ojo, cuando dicen por lo tanto, quiere decir que ya va a la conclusión. Por lo tanto, todos los celulares de marca Clony son muy buenos. ¿Qué tipo de razonamiento es ese? Abran sus micrófonos y me dicen, de acuerdo a esa estructura, a esas premisas. Este sí es inductivo porque habla de una marca específica en particular. Bueno, ¿quién da más, como dice? Cuéntenme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esa es la razón o no es la razón? Porque recuerden que en el ejercicio número 4 hay que argumentar eso. Y esto hace parte de eso. Eso que ustedes están haciendo. Entonces, cuéntenme, si es inductivo o es deductivo. ¿Abran sus micrófonos? ¿Nadie quiere hablar? ¿Nadie quiere hablar? Bueno. Sandra, cuenta. Inductivo, profe. Inductivo, porque están hablando de algo en particular, ¿no? ¿De quién están hablando? De Sandra. ¡Ah, eso! Ojo, porque la chica que nos estaba colaborando ahora con la respuesta, aquí por el micrófono, nos estaba diciendo que se hablaba, era inductivo, pero porque se hablaba de una marca, ¿sí? Que es cloning. No, en este caso ese no es el sujeto. Recuerden que el sujeto es Sandra, ¿sí? Entonces es porque Sandra es un sujeto, no es la marca, porque la marca está en las premisas y está en la conclusión, ¿sí?
Ese simplemente es otra cosa. Pero Sandra es realmente lo que me interesa porque es el individuo, es el sujeto. Entonces, Sandra compró un celular marca Clone. ¿Sí? Quiere decir que es un evento particular para Sandra. La segunda premisa, Elizabeth compró la mismo celular de la misma marca y le salió muy bueno. Otra premisa particular. ¿Y en qué termina? Por lo tanto, todos los celulares marca Clonic son muy buenos. ¿Sí? Entonces, en este caso es inductivo, pero ojo que no es por la razón de que sea solamente la misma marca, sino porque es particular, son sujetos en particular. ¿Ok? Y pues la respuesta, pues aquí está. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud del ejercicio, de lo que hay que desarrollar, de lo que hay que entregar, de lo que no han entregado, de todo lo que quieran? Abran sus micrófonos y me cuentan. Voy a copiar aquí el link de asistencia y el de satisfacción. Me da mucha pena con ustedes que hayamos tenido que salirnos y cortarla. No sé si era que así que la grabación, pero pues se me salió de las manos. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico y me cuentan. Cuéntenme, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Les acabo de compartir al chat la asistencia. Cuéntenme. Sí, señor, tengo una duda. Cuéntame. Para enviar el entregable o subirlo al foro para el avance, ¿hasta cuándo se podría? Hasta hoy. Hasta el jueves, decía. El jueves creo que es hoy. Entonces, lo que me suban hasta hoy, reviso el día de mañana y en estos días que me quedan hasta el domingo, que ya tendrían que subir el documento ya en el entorno de evaluación. Otra cosa, suban por favor en el entorno de evaluación el documento completo. Para la tarea número 1 hubo muchos que me subieron solamente uno o dos ejercicios, se les olvidó. No sé, algo pasó y no me subieron todos los ejercicios. Entonces, hasta el día de hoy, lo que me envíen, habría retroalimentación en los foros. ¿Listo? ¿Hay alguna otra Vale, pregunta? muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No sean tímidos. ¿Qué pasa? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Todo quedó clarísimo? Bueno, entonces si no hay más dudas, entonces yo pienso que ya podemos dar por terminada nuestra sesión. Profe, discúlpame, ¿qué Dime, CIPA Sandra. es? Este es el CIPA 5, CIPA número 5. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto, Sandra. Se me fue la paloma, algo les iba a decir. Bueno. Si no había más dudas, entonces creo que ya podemos dar por terminada la sesión. Me disculpan, entonces no sé qué me está pasando, pero ya van 2 veces que me sucede lo mismo con el Zoom. Voy a hacer las averiguaciones para que no me vuelva a suceder porque me ponen a correr y pues es molesto para mí también tener que volver a armar otra reunión ahí rápido. Muchas gracias por su asistencia. Igualmente, así no haya retroalimentación en los foros, suban sus avances porque yo miro los avances allá. Eh, ¿Qué más les recomiendo? No dejen para el domingo tan tarde para subir eso porque tienen algún inconveniente en la plataforma y no los deja, porque todo el mundo está subiendo ya sobre la hora los trabajos, entonces a veces la plataforma puede colapsarse, entonces esa es una recomendación. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, me contactan por favor aquí por el Skype. Yo les estaré retroalimentando lo que me hayan enviado hasta hoy. Creo que la mayoría ya les retroalimenté todo lo que me enviaron. Entonces, pues ya quedamos al día. Muchas gracias por su asistencia. Con mucho gusto los atenderé entonces cualquier requerimiento que tengan. Muchas gracias. Tengan feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Hasta luego, Héctor, que estés muy bien. Que tengan buena Gracias, noche. profe.